Hola y bienvenidos a un nuevo video del curso de Geometría Analítica. En esta ocasión vamos a iniciar la unidad número 5, comenzando con el tema de la parábola y sus elementos. Para poder entender cómo funciona esta cónica, vamos a observar la siguiente situación. La parábola, la circunferencia, la elipse y la hipérbola se llaman cónicas. En este caso, la parábola es aquella que surge a partir de tener un cono en revolución y hacer un corte con un plano, ya sea en alguna inclinación específica. Por ejemplo, si nosotros tenemos este cono en revolución y hacemos un corte paralelo a la base de este cono, el corte que obtenemos va a ser una circunferencia. Si el corte lo hacemos de forma oblicua, es decir, con un ángulo de inclinación, el corte que vamos a obtener en la superficie es de una elipse. Sin embargo, si cortamos este cono de forma paralela a la generatriz de nuestro cono, la generatriz es este perfil que vemos aquí a un ladito, si hacemos el corte de forma paralela, obtenemos entonces una parábola. Y si lo hacemos prácticamente vertical, obtenemos una hipérbola. Como en esta ocasión nos vamos a enfocar en el corte de la parábola, vamos a observar dónde se encuentra la parábola en nuestro entorno natural, en nuestro entorno normal de nuestro día a día. Aquí tenemos, por ejemplo, la imagen de un faro de un automóvil, de una motocicleta, de una lámpara incluso, y esto tiene forma parabólica. Para entender qué significa la parábola, podemos observar que en la parte metálica de adentro, en la parte que ilumina, tiene una función específica. Aquí se tiene nuestro foco. Cuando el foco ilumina en todas las direcciones, pero si tú te has dado cuenta, cuando enciendes un faro del auto, el faro ilumina únicamente hacia enfrente. Entonces, para lograr ese funcionamiento utilizamos a la parábola. Lo que va a suceder es que cada rayito de iluminación que sale del foco rebota en esta pared muy brillante y rebota en una sola dirección, que sería hacia enfrente. Más adelante vamos a explicar por qué funciona de esta forma la parábola. Entonces, en este caso, un faro es una aplicación de la parábola muy sencilla. También podemos observar formas parabólicas de manera muy natural, por ejemplo, cuando vemos este chorro de agua. Esta es la forma específica que tiene una parábola en la naturaleza y en la matemática. Como puedes darte cuenta, si alguna vez lo hiciste también, regaste las flores ahí en tu patio, te puedes dar cuenta que la curva que se forma es una curva muy particular y es la misma en todo momento. Sin importar el grado de inclinación en el que se lance el chorro de agua, la curva es muy característica y es muy fácil de identificar. Entonces, aquí también podemos observar una forma parabólica en la naturaleza. En esta imagen también podemos observar que es una cadena que está unida a dos pequeños postes y por acción de la gravedad te va formando una parábola. Entonces hay muchísimos lugares donde se aplican las parábolas y donde pues simplemente se forman de manera muy natural. También la podemos utilizar en el desarrollo de puentes. Como puedes ver aquí, los cables forman una parábola también, y los cuales tienen su particular función, que es sostener al puente, explicada de forma muy general. Esto se llama antena parabólica. La función que tiene, como te explicaba en el tema del faro, tiene algunos elementos muy importantes, como pueden ser simplemente la forma parabólica, la superficie parabólica, que sería todo el platito que vemos aquí. Corresponde a un elemento muy importante que se llama foco, que es el lugar donde se concentran todos los rayitos, en este caso de la señal del satélite, o si fuera un foco, donde se concentrarían todos los rayitos de luz. Cada uno de estos elementos cumple una función muy específica. Aquí, si lo podemos entender de cierta forma, alguna vez tú has visto los platitos que venden las compañías de televisión por satélite, y si alguna vez lo has notado, todos los platos de la zona donde tú vives están orientados a la misma dirección. ¿Cómo funciona? Simplemente las señales del satélite caen en el plato y rebotan en este punto específico. Cada uno de los rayitos que pueda rebotar en este plato, no importa dónde lo toque, rebota en este punto específico, y entonces obtenemos una señal pues bastante clara. Las aplicaciones de las parábolas son extremadamente grandes, así que vamos a conocer algunos de los elementos de la parábola. Muy bien, ya que estamos en nuestro programa de GeoGebra, lo que haremos será construir una parábola y vamos a analizar algunos de sus elementos fundamentales. Lo primero que necesitamos es adecuar algo que se llama directriz de la parábola, y ahora vamos a dibujar una parábola. Bien, como la podemos observar, esta es la curva característica que estuvimos viendo en las fotografías anteriores, cuando se forma de manera natural o cuando se hace por medio de los cálculos matemáticos. Aquí no importa si la parábola es muy abierta o es demasiado cerrada, siempre la curva es muy característica.
Los elementos que forman a esta parábola van a ser los siguientes. Tenemos a la directriz de nuestra parábola que cumple la siguiente función. Si nosotros colocáramos algunas líneas que son perpendiculares a la directriz y hacemos que toquen en algún momento a la parábola, al lugar geométrico que sería la curva característica, y colocamos así diferentes líneas perpendiculares sin importar dónde las coloquemos. Vamos a ponerlas, por ejemplo, aquí también. Vamos a colocar una de este lado y colocaremos también una justo aquí. La distancia que existe entre la directriz y un punto P cualquiera de la parábola tiene la característica de que también es la misma dirección desde ese punto P hasta un punto conocido llamado foco. Este punto fijo se llama foco y es donde, como vimos en las imágenes anteriores, es donde se concentran todos los rayitos para poder tener una señal bastante intensa, por ejemplo, si fuera una antena parabólica. Aquí también la distancia que existe entre la directriz y otro punto P cualquiera es la misma que si nosotros fuéramos del punto P también a ese foco, y esto lo podemos repetir de forma indefinida sin importar el número de puntos que nosotros tengamos marcados en nuestra parábola. En este caso solamente vamos a colocar algunos de ellos y vamos a analizar las características que se están presentando en este par de puntos. Estas líneas vamos a ocultarlas para poder dar una mejor explicación de cómo funciona una parábola. Vamos a colocar ahora algunos segmentos también, los que sustituyen a la línea vertical que ya habíamos estado dibujando. Y ahora simplemente vamos a proceder a realizar la medida que existe entre la distancia desde la directriz al punto P y del punto P a nuestro foco. Como podemos aquí observar, sin importar la medida, aquí vale 7.25. La distancia que va del punto P a ese foco también mide 7.25. Si aquí medimos esta nueva medida, 3.25 es la misma que del cualquier otro punto P también a ese foco. Si medimos esta, 1.25 y también mide 1.25, aquí la ponemos con 5 y también la ponemos con 5. Como puedes darte cuenta, esta es una característica de todas las parábolas, la distancia que va a existir entre la directriz a un punto P y de ese punto P a un punto fijo llamado foco. Esta posición del punto fijo es muy específica y hay formas en las que vamos a poder encontrarla. Siempre va a ser la misma, es decir, vamos a obtener una constante. Incluso para poderla visualizar todavía de mejor forma y poder observar que en todo momento pasa esta situación de que el punto siempre va a tener la misma distancia, es haciendo esta estructura, por ejemplo. Podemos dibujar una línea que sea perpendicular a este punto M que estamos viendo de este lado y vamos a colocar también una medida que vaya desde este punto hasta este punto M y del punto M al foco. Para poder hacerlo variable, vamos a quitar esta distancia, vamos a cambiar el color para resaltarlo un poquito más y vamos a proceder a determinar la medida. Aquí 5.95, también 5.95, y si movemos este punto M a cualquier parte, en todo momento te vas a dar cuenta que mide la misma cantidad. Entonces podemos definir simplemente que esto es una propiedad de las parábolas en todo momento. Muy bien, ahora otra forma de determinar una parábola o de analizar una parábola puede ser por medio de la siguiente situación. Vamos a ocultar este punto y una forma de poder analizar esta parábola también puede ser colocando simplemente un segmento que vaya desde una distancia imaginaria, una línea imaginaria que pudiéramos colocar aquí. Colocamos esta distancia, punto C, y nos lo llevamos al foco. Después calculamos la mediatriz, recordando que la mediatriz es aquel segmento que corta a la mitad a cualquier otro segmento, o sea, calculamos aquí una mediatriz y como puedes darte cuenta, esa mediatriz toca a ese punto P que corresponde a la parábola, siempre y cuando aquí se corte a 90 grados. Podemos volver a repetir ese proceso, colocamos aquí un segmento, no importa qué punto escojamos, este puntito por ejemplo lo llevamos al foco, le calculamos la mediatriz y esa va a suceder también que pasa por un punto P de la parábola. Podemos repetir este proceso infinita cantidad de veces y siempre se va a repetir la misma situación. Muy bien, así que de esta forma podemos analizar algunos parámetros muy sencillos de cómo funciona una parábola.
Muy bien, ahora vamos a analizar los elementos de la parábola de una forma un poco más profunda. Esta no es la mejor parábola que hemos podido dibujar, pero ya que conoces cuál es la estructura general de una parábola, formada de manera natural o ya calculada, ya no va a haber tanto problema. Recordando, los elementos de la parábola son la directriz, un punto cualquiera que corresponde al lugar geométrico de la parábola. También tiene un punto menor o punto máximo que se llama vértice según la curva. Este vértice depende de, si la vemos como ahorita, este es el punto más bajo que va a obtener la parábola, y si esta estuviera invertida sería el punto más alto que va a alcanzar. Y también tenemos el punto fijo que se llama foco, que cumple algunas condiciones muy específicas. Lo primero que vamos a definir es que si lo colocamos este vértice y el foco en el origen del plano cartesiano, nuestro vértice en este caso tendría coordenada 0,0, mientras que nuestro foco tendría una coordenada de 0, y una distancia focal que llamaremos A. De esta manera también podríamos dibujarla o representarla en este lugar. La distancia focal también la podemos ver representada de esta manera. Si nosotros podemos observar la distancia que existe entre el foco y el vértice, es la misma distancia que va a existir entre el vértice y la directriz. De esta manera la podemos representar entonces también desde aquí. Esta distancia se llama distancia focal, y al tenerla del vértice hacia abajo, dado que el plano cartesiano está ahora en la parte negativa, esto vale menos la distancia focal, pero en tamaño son idénticas. La ecuación que forma a la directriz de una parábola de esta forma tiene que ver con lo siguiente. Tú tienes que observar cuál es el eje al que está tocando la directriz. Si este eje de la Y lo prolongamos más, te vas a dar cuenta que el eje de la Y corta a la directriz, por lo tanto iniciaríamos con Y es igual a la distancia que existe desde la directriz hasta el vértice. Eso se llama menos A. Entonces, esta es la ecuación de la directriz. Cuando tú la grafiques en GeoGebra, pongas Y igual a menos el número al que estás cortando, pues simplemente te va a poner una línea horizontal en ese valor. Esta expresión también la podemos reescribir como Y más A igual a 0. Este es nuestro primer elemento que vamos a determinar. Es la ecuación de la directriz. También vamos a poder definir que la coordenada del punto P tiene coordenadas X, Y. Entonces, al manejarlo de esta forma y al tener al foco en 0, A, tenemos también entonces cómo calcular la distancia que existe desde el punto P a ese punto fijo, y también de la distancia que existe desde la directriz a ese punto P, como vimos en el programa de GeoGebra hace un momento. De esta forma, si nosotros volvemos a analizar, habíamos dicho que la distancia que existía entre la directriz al punto P y del punto P a este punto fijo llamado foco era la misma. Aquí pues en mi dibujo no está bien representada, pero como vimos hace un momento sí valen exactamente lo mismo. Si nosotros aplicamos entonces nuestras operaciones para poder determinar la distancia que existe entre el punto P y el foco, pues simplemente vamos a decir lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es generar nuestras etiquetas para poder hacer el cálculo de la distancia. Como nosotros ya sabemos, en la aplicación de la fórmula de la distancia entre dos puntos, nosotros tenemos que la distancia de P a F es la misma distancia que de la directriz a F también. Por lo tanto, vamos a hacer este pequeño cambio y obtendremos entonces lo siguiente. La distancia que existe entre el punto P y el punto F se calcula por medio de la raíz cuadrada de x2, que en este caso para nosotros x2 vale lo mismo que x, le vamos a quitar el valor de x1, que en este caso es un 0, cerramos nuestro paréntesis, elevamos al cuadrado, más, ahora si recuerdas la fórmula, ahora es y2, que en este caso vale y, menos el valor de y1, que en esta ocasión vale a. Cerramos nuestro paréntesis y entonces esta es la fórmula para calcular la distancia entre estos dos puntos, ¿sale? Misma que vimos desde la unidad número 1. Ahora, como la distancia que existe entre el punto P y el punto F es la misma que del punto P a la directriz, aquí tenemos la distancia que forma la directriz. Entonces, simplemente la vamos a escribir aquí como Y más A. De esta forma, nosotros podemos desarrollar una expresión para poder modelar la ecuación que forma a una parábola de este sentido. Lo primero que tenemos que hacer va a ser lo siguiente. Vamos a deshacernos de la raíz para que podamos hacer una simplificación más sencilla.
Como bien vas a recordar, lo primero que tenemos que hacer para eliminar una raíz es colocarla ya sea entre paréntesis o entre corchetes toda completita para poder aplicarle una potencia cuadrada debido a que es una raíz cuadrada. De la misma forma vamos a volver a equilibrar nuestra expresión colocando un cuadrado del otro lado y este sería nuestro primer paso. Ahora lo que tenemos que hacer es observar que se nos va a anular el valor de la raíz cuadrada con el cuadrado que tenemos de este lado. Por lo que lo único que nos va a sobrar es esta expresión. Ahora aquí podemos darnos cuenta que x menos 0 pues simplemente nos quedaría x al cuadrado y al momento de desarrollar este paréntesis pues simplemente tendríamos x cuadrado. De esta forma ahora nos quedan dos binomios al cuadrado los cuales podemos desarrollar. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a pasar este primer binomio, lo vamos a pasar del otro lado, así que lo pasaríamos del otro lado con la operación contraria que sería un menos. Y entonces lo podemos retirar de aquí. Ahora sí, podemos desarrollar estos dos binomios al cuadrado que como tú bien vas a poder recordar, lo único que tenemos que hacer va a ser lo siguiente. Para desarrollar este primer binomio, lo único que tenemos que hacer es elevar al cuadrado la primera letra, que en este caso será y cuadrada. Luego tenemos más 2 veces el primero por el segundo. Entonces colocamos más 2 por a por y luego tenemos el cuadrado del segundo, entonces colocamos más a cuadrada. Repetimos lo mismo aquí adentro y lo único que vamos a obtener será lo siguiente. Entonces tenemos dentro del paréntesis, no podemos quitarlo debido a que tenemos un menos todavía. Tenemos entonces el primero al cuadrado, lo cual sería y cuadrada. Ahora tenemos el signo de menos y multiplicamos 2 por a por y, también tenemos 2 a y, más el segundo al cuadrado que sería el valor de a cuadrado. Ahora sí, vamos a proceder a multiplicar este signo por cada elemento que está dentro del paréntesis. Menos por más nos va a quedar menos, menos por menos nos va a quedar más y menos por más nos va a quedar menos, por lo que la simplificación va a quedar de la siguiente forma. Bien, hace un momentito nos faltó colocar aquí el número 2, ya se lo agregamos. Entonces tenemos que y por menos por y cuadrada nos queda menos y cuadrada, menos por menos nos queda más 2 a y menos por más nos queda menos a cuadrada. De esta forma hay términos semejantes que vamos a poder ir eliminando, como pueden ser esta y cuadrada se va a anular con esta menos y cuadrada, esta a cuadrada se anula con esta menos a cuadrada y entonces lo que nos sobra es la siguiente expresión. X al cuadrado es igual a 2ay más otro 2ay, tenemos 4ay. De esta forma, nosotros lo que acabamos de encontrar es la ecuación de la parábola con vértice en el origen, ya sea que esté de forma positiva si fuera hacia arriba, o también la podemos poner negativa si es que fuera hacia abajo. ¿Por qué? Porque todas las dimensiones cambian simplemente de posición. Nuestra distancia del foco valdría 0, menos a y la distancia de la directriz sería a positiva. Entonces los signos simplemente se invierten. Por lo que aquí la podríamos expresar como más menos, ¿sí? Más si fuera positiva, es decir, se ve de esta manera, y menos si la parábola fuera negativa, es decir, fuera en sentido contrario. Esta la vamos a conocer como la ecuación de la parábola. Vamos a colocarla aquí. La ecuación de la parábola con vértice en el origen, pero en este caso particular es la ecuación de la parábola en su forma vertical. Es muy importante que recordemos esta parte. Cuando nosotros tenemos al eje de la X aquí primero, es muy importante que recordemos esta parte en primer lugar. Si nosotros observamos a la x cuadrada primero, significa que la ecuación es una ecuación vertical. ¿Por qué? Porque puede suceder que todos estos elementos simplemente los estemos cambiando de lugar y la parábola quede de esta manera. Obviamente el eje, este se convertiría en el eje de la x, este seguiría siendo el eje de la y, pero la parábola quedaría en este sentido. A esto se le conoce como una parábola horizontal. El análisis para la ecuación de la parábola en su forma horizontal es prácticamente el mismo, así que la fórmula nos quedaría simplemente de esta forma. Su ecuación en la forma horizontal simplemente sería y cuadrada, en vez de comenzar con x cuadrada, sería con y cuadrada igual a también más menos 4a, pero ahora con x. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestra parábola estuviera de forma horizontal, así la veríamos positiva y de forma contraria la veríamos entonces negativa. Y finalmente, uno de los elementos que nos hace falta determinar es que en el caso particular de las parábolas existe algo que se llama lado recto. El lado recto es aquella distancia que es perpendicular
al eje de la parábola. En este caso el eje es aquel elemento que la corta justo por la mitad, y el lado recto es esa distancia perpendicular al eje, pero que cumple una condición muy específica. Es igual a 4 veces la distancia focal en todo momento. Es decir, la distancia A que vemos aquí cabe 4 veces perfectas en esta distancia acostadita. Por lo tanto, podríamos definir al lado recto como la distancia que existe de 4 veces la distancia focal, pero esto lo colocaríamos en valor absoluto, dado que solamente nos interesa la medida y no el signo. No nos interesa si va hacia atrás o si va hacia enfrente. Entonces, solamente será esto valor absoluto. De esta manera hemos visto los puntos más importantes de una parábola. Estas son las ecuaciones de la parábola. Esta es la fórmula para calcular el lado recto y esta es la ecuación de la directriz. Vamos a dejar este video hasta aquí por hoy y nos vemos la próxima ocasión.